Variedades de la teoría marxiana. Determinismo económico. Es la idea de que el aspecto económico influye más que cualquier otro, como la política, la cultura, la religión, etc., sobre la conformación de una sociedad. Karl Marx daba mucha importancia a lo económico, pero no podía ser determinista económico porque en varias ocasiones demostró ser un pensador dialéctico, lo cual implica el reconocimiento de procesos retroalimentados de interacción continua entre sociedad e individuos en todas las esferas de interacción posibles, no solo en una. No obstante, muchos sociólogos, y no solo ellos, se obstinaron en ver a Marx como determinista económico por X razones, como puede ser la escasa o profunda lectura de sus obras o por meros intereses personales a la hora de enfocar sus propias teorías, por razones políticas. El determinismo económico alcanzó su apogeo entre el 1889 y el 1914, periodo de la Segunda Internacional Comunista, citado por Egger, 1978. Friedrich Engels, colaborador y benefactor de Marx, fue precursor del determinista económico. Asimismo, fueron deterministas económicos Karl Kautsky y Edward Bernstein. El determinismo económico llegó en el periodo del punto culminante del capitalismo inicial. Así que una posición era contrapuesta a la otra, el determinismo económico marxista y el capitalismo inicial, lo cual era lógico. Determinismo económico conduce idealmente al quietismo, por supuesta inevitabilidad de la caída del capitalismo. A Marx no le hubiera gustado eso, porque el hecho de que el marxismo aceptara que simplemente esperando el capitalismo hubiera caído de por sí mismo implicaba la no acción, lo cual era contrario a su forma de pensar. A su forma de pensar en la política y en el cambio social, etc. Marxismo hegeliano. Los primeros marxistas hegelianos intentaron restaurar la dialéctica entre los aspectos subjetivos y objetivos de la vida social. Por ejemplo, Karl Korsch, Georg Lukács y Antonio Gramsci son ejemplos que van a ser tratados en el libro de texto. Georg Lukács, el redescubrimiento de los manuscritos de Marx y su publicación supuso un auténtico hito. Sin embargo, hacia 1920, Lukács ya había publicado su obra Historia y conciencia de clase, anticipando en varios sentidos la obra de Marx. De Georg Lukács hay una importante diferencia con Marx en el concepto de fetichismo de la mercancía, que él denomina como reificación. El otro concepto importante es la conciencia de clase, la cual no puede existir sin una previa falsa conciencia de clase. No. El fetichismo de la mercancía es el proceso por el que los actores otorgan a las mercancías y al mercado creado para ellas una existencia objetiva e independiente en la sociedad capitalista. El concepto de Marx de fetichismo de la mercancía constituye la base del concepto de Lukács de reificación, que es lo que venía diciendo antes. De esta manera, el fetichismo de la mercancía de Karl Marx es un concepto sobre todo económico, mientras para Lukács la reificación, o sea, elevar estructuras o instituciones a elementos que existen objetivamente, independientemente del resto de la realidad o del pensamiento humano, y que por consecuentemente inevitables, es un concepto que se extiende a toda la sociedad. Conciencia y falsa conciencia. Las clases en el capitalismo
carecen por lo general de un sentido claro de sus verdaderos intereses de clase. La proscripción estructural del proletariado dentro del capitalismo le confiere una capacidad para desarrollar conciencia de clase. Según Lukács, la burguesía o la clase alta y el proletariado sí pueden desarrollar conciencia de clase por la situación en la que se encuentran. Sin embargo, la pequeña burguesía o el campesinado no podían, no pueden porque es un tiempo que ya ocurrió. No pueden alcanzarla o no podían alcanzarla porque ocupaban posiciones ambiguas. Él llega a decir que en el curso de la batalla el proletariado pasará de ser una clase en sí para ser una clase para sí. Antonio Gramsci, el cual escribió La revolución contra el capital, no contra el capital en el sentido del capital, sino de la obra del capital de Marx. Gramsci rechazaba la idea de inevitabilidad, el mecanicismo de los desarrollos históricos. Era un personaje elitista. Creía que eran los intelectuales que generaban las ideas que después se divulgaban a las masas, quienes las llevaban a la práctica. Las masas eran y serían incapaces de generar estas ideas, y una vez que existían, podían experimentarlas solo como un acto de fe. No tenía mucha fe en las masas. Gramsci contra Lukács. Si Gramsci pensaba que las élites debían transferir las ideas, generar y transferir las ideas hacia las masas para que éstas hicieran la revolución, Lukács defiende la idea que desde la falsa conciencia a la conciencia de clase, en la fase revolucionaria, esto cambiaría la sociedad. Para Gramsci es muy importante el concepto de hegemonía, que define como liderazgo cultural ejercido por la clase dirigente. Desde su punto de vista, la hegemonía es una forma de coerción. O sea, la cultura es una forma de coerción que no necesita armas para dominar a las masas. En cierto modo, es un argumento bastante actual. Visto el debate sobre la dominación de los medios de comunicación masiva, etc. Teoría crítica. Escuela de Frankfurt, la cual fue fundada el 23 de febrero de 1923. Se trata de una corriente europea que ha hecho mella en los Estados Unidos. Su meta última es revelar con mayor precisión la naturaleza de la sociedad. La teoría crítica parte de una crítica a las... pido disculpas por la redundancia, pero estaba escrito así. Parte de una crítica a las teorías marxianas, sobre todo hacia los neomarxistas, por su determinismo económico, etc. Sobre todo por su determinismo económico. Los teóricos críticos consideran que los marxistas no erraban en su análisis económico, sino que omitían todo lo demás. Los teóricos críticos también criticaron la Unión Soviética, pese a ser marxistas. Teóricos críticos contra marxistas, neomarxistas, por su determinismo económico. También estaban contra los positivistas por ser apreciados por los marxistas, neomarxistas, por reificar el mundo social, por ignorar a los actores, a ver más, igual que en el funcionalismo, entre otras cosas, a ver más 71. Por ser conservador. Los teóricos críticos también estaban contra la sociología, por considerar el método científico como un fin en sí mismo, lo cual es una bandera del statu quo, del mantenimiento del statu quo. O sea, mantenimiento del statu quo ya quieren decir. Los teóricos críticos estaban contra la crítica, hacían crítica de la sociedad moderna.
represión del individuo a través de la cultura. Esto iba al otro lado. Y también hacían crítica de la cultura. Estos últimos dos puntos no iban a la derecha sino a la izquierda. Los teóricos críticos se centran en la actividad humana, o eso pretenden. En la industria del conocimiento, ven el futuro en términos weberianos, como una jaula de hierro, la sociedad como una jaula de hierro, sin esperanza. Ven problemas tanto en sociedades capitalistas como en socialistas. No son solamente críticos por ser marxistas, no solamente critican la sociedad capitalista, sino también la sociedad socialista. Son críticos contra todo. Son críticos, se ocupan críticamente de las legitimaciones. A ver más. Douglas Kellner, teórico crítico, critica a la escuela crítica por ser demasiado crítica y perder objetividad. No estoy jugando, pero suena chiste. Por ejemplo, sobre la cuestión de la televisión. Él no piensa que todo sea negativo, etcétera, sino que también piensa que la televisión es un ambiente complejo donde varias fuerzas se disputan influencia, etcétera, pero que no es solamente una fuerza unilateral constructiva. La mayor crítica hacia la teoría crítica es que la teoría crítica es demasiado crítica, más negativa que positiva, y eso no gusta a los sociólogos. Ja. Bueno, me hizo risa toda esa redundancia. Principales contribuciones de la escuela crítica. Esta aportó subjetividad tras el periodo, digamos, hegemónico de determinismo económico en el ámbito de la teoría marxiana. Y lo hizo tanto a nivel cultural como a nivel individual. El control penetra en todos los aspectos del mundo cultural y, lo que es más importante, se ha internalizado en el actor. En efecto, los actores se dominan a sí mismos por el bien del resto de la sociedad. La dominación ha alcanzado un grado de perfección tal que ya no parece dominación en sí. Esto es un pensamiento que me parece interesante, del pensamiento crítico. Siguen pensando algunos teóricos de la escuela, seguían pensando algunos teóricos de la escuela crítica, que no obstante todas estas constricciones, el individuo aún tenía una vía de escape, inspirados en la teoría psicológica de Freud, una cierta energía sexual, como Freud amaba a llamarlo. Así que la energía sexual contra el control perfecto. Sobre la dialéctica. La dialéctica supone prescripción metodológica. Ha de ser holista. Esta tiene dos perspectivas sincrónicas, para los teóricos críticos siempre, sincrónica, contemporánea y diacrónica, histórica. Los críticos rechazan la utopía, piensan que existen las premisas para que se trabaje en el presente, no soñando otra cosa que aún ha de llegar. Y critican el clasismo científico. Según ellos, los ricos, hay dos formas de hacer ciencia, los que tienen poder y posibilidades son teóricos normalmente, y muy distanciados de la vida real, de la vida cotidiana, y digamos, los pobres, por así decirlo, son los investigadores los que se esfuerzan de aportar datos de carácter empírico. Críticas a la teoría crítica. Es demasiado crítica, según Douglas Kellner y otros. Adopta formas de expresión tan complejas que las masas no pueden acceder a ella. Es esotérica y distante de las masas. Fracaso en el intento de integrar teoría y práctica, lo cual era uno de sus objetivos principales, o sea que esta es una crítica dura.
Ignora la economía. Naturalmente lo hace porque antes había el determinismo económico, así que generalmente cada vez que hay un cambio de paradigma en las ciencias sociales y no solo, eh, existe una ruptura total hasta que luego haya una fase de integración. En fin, bla, bla, bla. Sobre esto fue Bottomore quien escribió, por ejemplo, La escuela crítica ha muerto en el 84, o Graceman, que dijo que el paradigma lo llamó el paradigma que fracasó. Sin embargo, Bottomore, la teoría crítica se ha integrado en el neomarxismo y la sociología. También se ha dicho de la escuela crítica que era ahistórica. Sobre conocimiento e intereses humanos. Jürgen Habermas prestaba atención al concepto de sistemas de conocimiento y a los intereses humanos. El primero trataba el nivel objetivo, mientras el segundo trataba el nivel subjetivo. Para él, estos eran inseparables el uno del otro. Para Habermas, habían tres sistemas de conocimiento con respectivos intereses. Uno, las ciencias analíticas o sistemas positivistas clásicos, y su correspondiente interés humano era el control técnico sobre el entorno, otras ciencias o quienes forman la sociedad. Segundo, el conocimiento humanista, la comprensión del mundo. Y tercero, el conocimiento crítico, y el interés es la emancipación humana. Este último es el que está relacionado, el que más interesa a la escuela crítica.